Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hablar ahora de salud a propósito del Día Internacional del Cáncer de Piel. Lamentablemente en Chile las cifras no están muy alentadoras. Es un cáncer que ha ido aumentando en su prevalencia en nuestro país, en edades más jóvenes también. Por eso, como siempre, nos acompaña Jorge Monardes, dermatólogo, para hablar de este tema, hacer prevención. Otoño, invierno, primavera, verano, época del año que sea, hay que hablar de esto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Claro, porque a nosotros nos toca invierno, pues en el hemisferio norte es verano, ¿cierto? Y están hablando de este cáncer, pero siempre es bueno hacer prevención. Sí, porque la piel es nuestra primera capa de todo nuestro cuerpo, que no sé si se le ha tomado mucho peso a esto, que es el órgano más grande. Además, la verdadera cuerpo. Primera capa. Pues. Exactamente, la original primera capa, que sabemos que con el día a día ya vamos dañando nuestros órganos internos por nuestra calidad de vida. Además de eso le sumamos, bueno, cómo está la situación del cambio climático, el sol, cómo está hoy día nuestra relación como sociedad con este órgano del cuerpo. Yo creo que cada vez se ha tomado más conciencia de esto. Obviamente falta mucho. Hay algunas guías, por ejemplo, que alguna vez difundió el Ministerio de Educación, pero faltó fuerza en que las aplicara. Entonces hay cosas, por ejemplo, como que todavía se hace educación física a las 12 del día, los chicos no están con protección, los patios no son techados. Hay como cosas que falta de repente incorporar en esto. Ahora, yo pienso que la gente cada día tiene más conciencia de esto. Hay personas que llegan en forma espontánea a la consulta a pedir un examen de lunares, que en realidad es lo que todo el mundo debiese hacer, porque habitualmente las personas se preocupan del que ven, del que está feo, del que parece una verruga, que generalmente no es peligroso. Y generalmente el peligroso es el otro. El que no se nota, el que está en una zona que muchas veces no recibe sol, que en el fondo la única forma de hacer es buscarlo, ¿ya? Entonces hay cosas que lamentablemente no podemos hacer sino ir a un especialista, que nos revisen con un microscopio. Nosotros además usamos un microscopio portátil, se llama dermatoscopio, alguna vez lo habrán visto, que es un aparatito pequeñito con una luz, que además eso nos ayuda y aún así nos genera dudas igual en algunas ocasiones, no es que sea infalible. Entonces igual nos dice, oye, chuta, ¿esto será o no será? No es que automáticamente uno ponga el microscopio y sepa inmediatamente si es o no es, ¿ya? Entonces es importante, yo creo, consultar y sí, como dices tú, ha aumentado muchísimo. Es el que más ha aumentado, de hecho. O sea, en la última década en Chile ha aumentado en un 40%. Sí. En el mundo, en todo caso, es el cáncer en los últimos años que más ha aumentado. Es más común. Sí, y se suman cosas, ¿ya? Hay una cosa que es, obviamente, que las personas viven más. En general, a nivel global. Hay un aumento de la expectativa de vida, entonces, obviamente, el cáncer de piel está relacionado con la edad. Ajá. Entonces, a mayor edad, mayor daño en la piel, producto de la acumulación, del envejecimiento, etcétera, etcétera. Y también hay un tema de que también las personas consultan. Ahora, entonces se detecta. Claro, ¿cómo está la cifra también? A ver si es que tú la corroboras o no, porque nos hablabas de cáncer que a veces aparece donde no se ve y donde no llega el sol. Justamente. Pero entiendo, la estadística dice que 9 de cada 10 diagnósticos de cáncer son por exposición a los rayos ultravioleta. Entonces ese cáncer que sale donde no se ve o donde no llega el sol, ¿igual tiene relación con la exposición a los rayos UV? Actualmente se sabe que no. Obviamente esto genera obviamente una alerta, porque en el fondo comienzan a darse cuenta con el tiempo. Antes era como que siempre el sol era el causante del cáncer de piel. Ahora ya se sabe que no, hay un factor genético súper importante que juega un rol prácticamente en todo caso en todos los cánceres del cuerpo, y consiste en que tú vienes en el fondo con una predisposición genética a que en el fondo se pueda gatillar alguno de estos tipos. Por lo tanto, se ha visto que si tienes un familiar, por ejemplo, con melanoma, que es este cáncer súper peligroso, que sale en cualquier parte y que es muy silencioso muchas veces, no es tan aparatoso, no es que se vea, tienes que hacerte un control. Ahora, generalmente, cuando uno tiene un familiar, el médico que lo vio le dijo, avísele a toda su familia, y comienza a llegar toda la familia de ese paciente. ¿Ya? Pasa eso, pasa ese fenómeno mucho. Tú lo has visto en consulta. Sí, se produce un efecto dominó y obviamente los amigos de ellos también se asustan y comienza también... No aprovechan. Que pasa un poco también lo mismo que pasa con los programas, pues de repente se habla, no sé, del tumor cerebral y las personas en general comienzan a hacerse escáner. ¿Ya? Eso no tiene ningún sentido en todo caso, pero en este caso sí. O sea, sí es importante consultar. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer a la piel? A ver, nosotros en general, la forma más fácil de clasificarlo es cáncer melanoma, cáncer no melanoma. El cáncer melanoma es el que todo el mundo asocia a los lunares, que en el fondo son como manchitas negras, rojas o alguna cosa que cambió de color o que apareció de nuevo. Y este cáncer es sumamente peligroso, ¿ya?
el melanoma representa como el 90% de todas las muertes que hay en dermatología. O sea, este cáncer es súper peligroso. Y este cáncer en general, afortunadamente, representa el 1 o 2, dependiendo del país, de todos los cánceres, el 1 o 2%. Entonces es bajito, pero cuando aparece es súper peligroso. ¿Ya? Y luego tenemos el otro tipo de cáncer que los agrupamos todos en una bolsa que les llamamos los no melanomas. Los no melanomas, principalmente está el vasocelular, que es un cáncer que se da en zonas expuestas, generalmente cara es lo más frecuente, que aparece como una espinillita media brillante, que no desaparece. Entonces el consejo es, si a una persona de más de 50 años le sale una espinillita que brilla, que no mejora en 2-3 meses, tienes que consultar. ¿Ya? Eso es como un tips fácil de darse cuenta que no puedes tener algo permanentemente. ¿Ya? Okay. Y luego viene el espinocelular, que es de un riesgo intermedio, que sí puede dar metástasis, pero ese aparece como una herida más que nada. ¿Ya? Entonces tenemos distintos tipos. Y luego vienen todos los otros, que son muchos, que en el fondo tienen algunos más riesgos, otros menos riesgos, dependiendo de la variante que sea. ¿Ya? Pero en el fondo estos tres son como los importantes. Y el vasocelular es el 80%. Ya, ese es el más frecuente, pero la tasa de muerte por vasocelular es 0. O sea que en el fondo es un cáncer que nosotros le llamamos, entre comillas, bueno. ¿Y cuál sería el tratamiento de ese? Siempre es cirugía. En algunas ocasiones, cuando son muy pequeños, muy superficiales, se puede optar por algunas cremas como que queman la piel. A algunos pacientes no les gustan porque a veces se ponen demasiado o no saben cuánto colocar, o les da un poco de temor que se están poniendo una crema y a veces como que no saben si está o no está. Entonces, y lo otro es quemarlo con frío. También hacemos tratamientos en los cuales los cauterizamos, los congelamos, los quemamos, se forma una ampolla y se desprenden. ¿Y no necesita, al ser cáncer, quimioterapia, radioterapia? Ese tipo de cánceres no, en general, porque no da metástasis, no tiene capacidad de viajar. Estamos hablando de los vasos celulares. Los espinos y los melanomas y todos los otros en general, sí. Pero este otro no, este es un cáncer bastante benigno. Para que se hagan una idea, no sé, si me toca operar 10 personas en una semana de cáncer, más o menos 8 son vasos celulares. Ya, así de alto, ¿ya? Es muy frecuente, ¿ya? Entonces, en general, persona mayor que viene con una lesión que uno no está muy seguro, pucha, 80% que es vasocelular, y en general uno pone anestesia local. Yo les he explicado un poco cómo eso, que es muy simple. No necesitas exámenes previos, no necesitas ayuno, demora aproximadamente 20-30 minutos y después la persona puede hacer su vida normal. Obviamente lo ideal es... la cicatriz. Claro, se queda con una cicatriz, un cortecito, que generalmente lo hacemos siguiendo las mismas líneas de la piel. Por ejemplo, si en la frente se hace el corte así, si en el fondo en la nariz siguiendo las mismas arrugas, los surcos en el fondo. Como da en personas mayores, generalmente ya hay alguna arruga, entonces tú haces el corte siguiendo la misma arruga de la piel. Ah, qué bueno. Entonces estéticamente es bastante además amigable y queda bastante bien. Y eso obviamente implica que se manda biopsia y después se confirma el diagnóstico y uno a la persona la deja citada a control cada 3 meses o cada 6 meses. Factores de riesgo para los distintos tipos de cáncer y cómo podemos prevenirlos, porque tú nos hablabas del factor genético, pero los vasos celulares, si están más expuestos, ¿tendrán relación a factores externos? El vaso celular en general es más por edad y sol, más en general. Obviamente hay algunos síndromes, entonces, siempre en medicina hay un factor genético, hay algunas enfermedades que te predisponen a tener este tipo de cosas. Ahora, el que tiene eso ya se dio cuenta hace rato, comenzó a los 40 años, ya ha tenido 10 y ya se lo explicaron. Ya no es que nosotros de la nada nos va a salir algo así que nos vamos a llenar 10 vasos celulares. La prevención de esto generalmente es la misma, se van repitiendo las mismas cosas. Cuidarse del sol, pero sin exagerar. El sol es bueno, pero hay que dosificar la cantidad en el fondo. Usar protección física, gafas, sombrero, ropa adecuada, depende de la actividad que hagamos. Sobre todo inculcarle esto a los niños. En el fondo, más o menos el 70% del sol que recibimos en la vida es en la infancia, porque es el momento en que tenemos 3-4 meses de vacaciones, cuando estábamos en las calles, ahí es cuando recibimos el sol. Entonces las personas me llegan ahora a los 80 años con un cáncer y me dicen, entonces no salgo al sol. No, ya salió en el fondo, ya está hecho el daño y en realidad el sol lo beneficia, si uno necesita sol. Protector solar que en el último tiempo, Doc, ha generado bastante división, incluso polémica, porque han habido algunos, no sé si estudios científicos o personas que aseguran, usted sabe, la red social da para mucho, que el protector solar sería el causante de enfermedades y que el protector solar iría en contra de lo que dice proteger, que es nuestra piel. Claro. ¿Es real eso? ¿Lo seguimos usando o no? A ver, nosotros desde el punto de vista dermatológico, obviamente no estamos de acuerdo con esos estudios.
No hay una evidencia científica que demuestre eso. Obviamente hay factores que pueden influir, o sea, hay que ver, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tenía ese protector solar? ¿De qué estaba hecho? ¿Cuál era el origen? ¿Qué cantidades? ¿En qué lugar lo estaba usando? Cosas de ese tipo. Ahora, en general no, esto es lo mismo, la misma polémica que ocurre todos los años cuando están las vacunas. Que en el fondo las vacunas tienen un chip y que las vacunas nos van a hacer daño y que si en el fondo si no nos vacunamos vamos a estar más sanos, pero resulta que la evidencia científica demuestra que desde que se inventaron las vacunas, las personas han aumentado su expectativa de vida. Y hay ciertas enfermedades que han disminuido, enfermedades terribles como la poliomielitis, que provocaba una muerte fetal o que provocaba que los niños nacieran con una pierna más corta. Entonces esas personas de 60, 70 años que ven en la calle y que cogían, fue porque fueron antes de esa vacuna. Sí. Entonces, obviamente no les puedo asegurar que todas las vacunas no tengan ningún riesgo, ¿ya? Pero en general la idea es que si las personas sí usan protector solar, que eviten fumar, es otro factor también que influye en todos los cánceres, que se mantengan relativamente sanos, que hagan un poco de deporte. Todas esas cosas tú las vas sumando y vas mejorando tu estado físico en general. Entonces, además, si en algún momento te aparece un cáncer de cualquier tipo, las posibilidades de que tú sobrevivas porque tienes un buen estado físico es mucho más alta. Entonces, en general, la idea es llegar bien a la vejez, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bajar un poco de peso, hacer actividad física, hay mucha actividad ahora de los adultos mayores, todo eso te va sumando como puntos para prevenir todo este tema. Y la genética obviamente no la puedes prevenir, excepto consultar. Claro. Los cánceres no melanoma. ¿Qué pasa si no se tratan? Porque si son melanomas, bueno, hay que tratarlos porque tiene obviamente la posibilidad de que se viajan a todas por partes. Todo el cuerpo. Claro, ellos viajan en el fondo, ellos tienen capacidad de viajar. Exactamente. Los no melanomas. ¿Qué pasa si es que no me lo trato? Si es que no voy, si tengo algo y me da mucha, no sé. Sí. Bueno, eso ocurre en general, a las personas les da mucho miedo que les digan que es cáncer, ¿ya? Entonces muchas veces no prefieren no consultar, o también consultan, tienen una mala experiencia con alguien y no quieren volver a ir, o al revés, consultan, les hacen la interconsulta y la interconsulta nunca llega, que obviamente es un tema de salud pública importante en nuestro país, que falta especialistas y falta una política que haga que nuestros especialistas quieran trabajar en los hospitales y no al revés, lo que ocurre en este momento, paso a decir que en el fondo te generan como deseos de irte del hospital. Entonces eso es un tema que debiese en algún momento tratarse con las autoridades porque hay una cantidad enorme de especialistas que se van privado, y no es solo por un tema económico. Ojo con eso, yo sé que el tema económico influye, pero no es solo eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si el vaso celular no se trata, comienza como a comer la piel. Por ejemplo, si aparece un vaso celular en la nariz y comienza a crecer, tú pierdes todo el cartílago, se come todo esto. Ya es como que se deshiciera, como si fuera de cera. Wow. Y eso puede ocurrir aquí y acá en los casos más dramáticos que hemos visto, personas que llegan con todo esto y se ve hacia adentro ya. ¿Ya? Obviamente son imágenes que no podemos mostrar, pero son bien impactantes. Ahora, esa persona, con toda esa destrucción, la verdad que está fuera del alcance médico. Porque en general, cuidados paliativos, maneja un poco del dolor, si es que le duele, si sangra algo para que sangre un poco menos, cosas de ese tipo. Pero la persona en general no se muere, excepto que eso se infecte. ¿Ya? Claro. No provoca ese cáncer que está ahí. ¿Y ahí tienes cirugía plástica para poder...? En teoría, claro, pero ya el estado de la situación ya quizás no va a permitir mucho. Porque además la piel va a estar muy Obviamente dañada. Es poco frecuente eso. Ya en nuestro medio en general, a mí acá en Chile me ha tocado ver unos 3, 4 casos solamente así de dramáticos. Eso por dejarse estar, digamos. Claro, porque en el fondo esta señora, bueno, el último caso que vimos fue, yo estoy en el Hospital Higuera, fue en Talcahuano, esta señora llegó, tenía mucho miedo de ir, no quería que le dijeran que era cáncer, estaba angustiada, ella vivía sola, se escondía, entonces también usaba como una cosa para taparse, etc. ¿Ya? Pero eso es un caso bien aislado. Claro, lo habitual es que no, lo habitual es que las personas llegan cuando la lesión tiene 1 centímetro, eso es lejos lo más frecuente. Y luego ya vienen las otras un poco más grandes, que quizás ustedes tuvieron acceso a las fotos que envié, ¿ya? Ustedes me las pidieron. Y bueno, esas lesiones en general también son operables, generalmente están muy superficiales, entonces aunque se ven muy gigantes, ustedes vieron que se veían muy grandes y que esas fotos quirúrgicas las hice yo, que eran mis cirugías, y sacábamos esto y después veían que la piel quedaba bien, intacta. Entonces estaba encima, ¿ya? Sí. Ese es el vaso celular. El espinocelular, que es como el de tipo 2, por decirlo de una forma, ese sí tiene posibilidades de viajar. Entonces se destruye y además viaja. Y ese sí puede llegar a otras áreas y dar metástasis y es mucho más peligroso.
Claro, a veces lo que menos se ve o lo que parece ser más inofensivo es el más peligroso, pero de todas maneras las imágenes, Doc, son bien fuertes y claro, no las podemos mostrar aquí porque son muy chocantes y también, bueno, hay un tema ahí de horario, etcétera, pero es impresionante lo que ven los médicos, en este caso tú como dermatólogo, y la conciencia, claro, esa conciencia viene a partir de ver casos así de graves. Claro. Yo les aseguro que si ustedes pudieran ver esas imágenes, seguramente pensarían 2 veces antes de decidir no ir al dermatólogo a consultar por algo. Sí, claro. Uno agradece tener acceso de alguna manera porque dice, bueno, hay que preocuparse. Y hay que tomar las medidas y finalmente es tan simple como pedir una hora, ir al dermatólogo. Bueno. Y usted me dirá, pero Cami, no hay nunca hora para el dermatólogo, pero si es preventivo, como que da un poquito más lo mismo esperar meses para ir. Si el problema es que, claro, cuando ya es apremiante, cuando es urgente, cuando ya está la lesión, evidentemente ahí entramos a angustiarnos porque no me den la hora. Pero si es preventivo, lo puedo pedir este mes de junio y que me llamen en septiembre. Quizás no va a ser tanto porque simplemente voy a un chequeo. Bueno, nosotros por lo menos en una política que tenemos ahí es que en general si una persona llega a una lesión diagnosticada por un colega, no importa la especialidad, o un dentista que en el fondo lo refiere, claro, lo derive con observación o sospecha de cáncer, las secretarias en general, por lo menos mis secretarias, saben perfectamente que tienen que inmediatamente buscarle un sobrecupo entre medio donde sea, porque esa persona lo único que necesita es que la veamos y eso es todo. Activar protocolo. Y es claro, en el fondo es eso. Y bueno, de repente ocurre incluso al revés. De repente nos ha pasado que llega, no por un colega, sino que derivado por un vecino. Me mandó mi vecino que es paciente suyo porque tengo una lesión igual a la de él, era un cáncer y él me manda porque tengo un... Y efectivamente era un cáncer, era un vaso celular. Entonces, la gracia, entre comillas, del cáncer de la piel es que es visible. Claro. Entonces ustedes, todas las personas pueden ver a alguien y si ven a alguien de más de 50 años que tiene una lesión y ustedes le dicen, ¿hace cuánto que tienes eso? No, lo tengo toda la vida, no es problema. Pero te dicen, no, lo tengo hace 2 años y a veces me pica y ha crecido. Pucha, no, se trata de asustar. Sí, lejos. La cara es el 80% o 50% si quieres, aparece en cara. Pero igual es bueno ir a hacerse ese chequeo de los lunares porque hay algunos que uno no ve y en el chequeo revisan desde la planta del pie, los deditos del pie que de repente aparecen ahí. Sí, una cosa importante, que bueno, yo soy bien precavido, una cosa importante es que este examen, independientemente de que sea muy rápido, en general obviamente hay casos de excepciones en las cuales hay alguien que llega con 100 lunares, obviamente ahí uno se demora más, pero en general es bastante rápido. Ojo, es importante que cuando soliciten la hora, en el caso de las mujeres sobre todo, vengan en un periodo del mes que les sea cómodo, porque incluye zona genital, con ropa interior que les sea cómoda. Te revisa todo entonces. Claro, porque se ve todo, obviamente la persona no queda completamente desnuda, sino que uno le pide que esté en ropa interior, y que en el momento en que uno va examinando, bueno, uno generalmente es bien ordenado, entonces parte de los pies a la cabeza, y cuando va subiendo, va mirando todo, este examen es por fuera, no es interior, pero obviamente uno ve la zona genital por fuera, las mamas por fuera, y luego al revés, nuevamente lo mismo, como un barrido. ¿Ya? Ese es más o menos el examen que hay, pero yo siempre les digo, elijan un momento que sea cómodo, no sé, que estén cómodas, porque algunas pacientes dicen, no me he depilado, por ejemplo. Claro. Que en realidad no influye mucho para el examen. O estoy menstruando, no estoy cómoda, porque estoy con... Claro, hay que buscar un momento, que sea más idóneo. Obviamente. Y de todas maneras, la otra vez te preguntábamos y agradecemos que nos hayas contado también cómo debiese ser un examen correctamente, para tampoco traspasar ningún límite, que el respeto esté siempre presente, no incomodar y que uno no tenga una mala experiencia, porque a veces pasa, tuviste una mala experiencia con un especialista y no fuiste más, con ningún otro. Es verdad. Doctor, por eso queremos agradecerle, como siempre, que se tome el tiempo para venir a hablarnos sobre esto. Sabemos lo difícil que es poder acceder a un dermatólogo prontamente, pero usted siempre se ha hecho el tiempo para estar acá y enseñarnos y educarnos, así que gracias como siempre, doctor. No, gracias a ustedes por el espacio. Como les digo, siempre pienso que la prevención es súper importante y estos espacios debiesen aumentar, en el fondo, en todas las especialidades, no solamente en dermatología. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas un buen día, un buen fin de semana. Y nosotros nos separamos cortito en una pausa comercial, porque a la vuelta tenemos muchísimo para ti. Hay harto contenido interesante que viene, no se vaya. Estás viendo Matinal Nuestra